Hola, bienvenidos todos a nuestra clase 41 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo qué es lo que estamos viendo en la clase. Lo que queremos demostrar, uno de los objetivos principales del curso es demostrar el teorema fundamental de la teoría de Galois. ¿Y qué dice el teorema fundamental de la teoría de Galois? Me dice que si yo me tomo una extensión K sobre E, que es una extensión finita y que es de Galois, recordemos que cuando empezamos a estudiar las extensiones de Galois dimos la definición, ¿no? Y la definición era que cuando yo calculo el grupo fijo, cuando yo a esta extensión K sobre E le calculo el grupo de Galois de K sobre E, y luego calculo el campo fijo, entonces regreso al campo base, ¿no? De esta extensión, ¿sí? Entonces, si esa extensión es finita y es de Galois, y consideramos G el grupo de Galois de la extensión K sobre E, entonces resulta ser que hay funciones biyectivas entre el conjunto de los campos intermedios entre K y E y el conjunto de todos los subgrupos de G. ¿Sí? Y lo que dijimos en clases pasadas es que esa asignación que llamamos teta, que va del conjunto de campos intermedios a los subgrupos, está definida como sigue, ¿no? Dado F un campo intermedio entre K y E, ¿a qué subgrupo le vamos a asociar? Pues por definición, teta de F va a ser el grupo de Galois K sobre F, ¿no? Y entonces este grupo de Galois de K sobre F es un subgrupo del grupo G, donde G es el grupo de Galois de K sobre E, ¿no? Entonces resulta ser que esta función es biyectiva y cuya inversa es la siguiente, ¿no? Es la función psi, que va de los subgrupos de G al conjunto de campos intermedios entre K y E. ¿Y cómo está definida esta función psi? A un subgrupo H de G le asociamos el campo intermedio entre K y E, que va a ser K a la H, que es el conjunto de los elementos fijados por los elementos de H, ¿no? ¿Sí? Entonces, bajo estas condiciones, esta extensión K sobre E, si esta extensión K sobre E es finita y es de Galois, entonces estas dos funciones son biyectivas y una es la inversa de la otra, ¿no? Ok, pero como dije en clases pasadas, como he venido diciendo en clases pasadas, checar esta condición de que yo calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo y regreso a E, entonces eso en la práctica es difícil. Entonces vamos a checar esta condición, la vamos a reemplazar por otra condición que es equivalente, que es que K sobre E sea una extensión normal y separable, ¿no? En la clase pasada ya terminamos de demostrar una proposición que nos da varias equivalencias para que una extensión sea normal, ¿no? Ok, y en esta clase vamos a estudiar separabilidad, pero antes de eso, pues recordemos que si yo tengo esta biyección entre los campos intermedios entre K y E y los subgrupos de G, entonces, pues aparte de que sabemos que son biyectivas, estas funciones tenemos más información, ¿no? Entonces, la información la podemos reflejar en este diagramita que tengo acá. Yo tengo el conjunto de todos los campos intermedios entre K y E y el conjunto de todos los subgrupos de G, ¿no? De este lado. Entonces, a un campo intermedio que es F entre K y E, le asociamos, por definición, la teta la asocia el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Este va a ser un subgrupo de G. Ok, entonces nuestra pregunta es, primero, ¿cuál es la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F? Si a F, a este campo intermedio, yo lo mando mediante la función teta a un subgrupo de G, que es este, Galois de K sobre F, entonces, ¿cuál es la cardinalidad de K sobre F? Entonces, lo primero es que la cardinalidad de Galois de K sobre F va a ser exactamente el grado de extensión de K respecto al campo F, ¿sí? Entonces va a haber tantos elementos como elementos va a haber tantos elementos en el grupo de Galois como el grado de extensión de K en F. Y recordemos que cuando estábamos estudiando extensiones de Galois, cuando dimos la definición de extensión de Galois, dimos una equivalencia para que algo sea una extensión de Galois y dijimos que algo iba a ser una extensión de Galois. Una de las equivalencias era que pasara esto, ¿no? Que la cardinalidad del grupo de Galois coincidía con el grado de extensión. Entonces el inciso A lo que nos está diciendo es que esta extensión K sobre F es una extensión de Galois, ¿no? ¿Sí? Ok. Y además, también que tenemos el inciso B, ¿no? Si yo a este campo intermedio entre E y K le asocio este subgrupo de G, entonces uno se puede preguntar cuál es el índice de este subgrupo en el grupo G, ¿sí? Y resulta ser que se demuestra que
el índice de Galois de K sobre F en el grupo Galois de K sobre E, el índice de Galois de K sobre F en el grupo Galois de K sobre E va a ser exactamente el grado de extensión de F respecto de E. Entonces, en este diagramita lo tenemos, ¿no? Yo tengo este subgrupo de G, ¿sí? Entonces puedo calcular el índice respecto a este grupo. Recordemos que el índice está definido como el número de clases laterales tanto de derechas como izquierdas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el índice de este subgrupo que está metido aquí es exactamente el grado de extensión de F respecto de E, ¿no? Entonces, por eso es que lo pongo en este diagramita, porque este diagramita me ayuda a recordar la información. Entonces, el índice de este subgrupo en este G es exactamente el grado de extensión de F respecto de E, ¿no? Entonces, acá en este lado izquierdo tenemos índice de grupos y aquí en este lado derecho tenemos grados de extensión de campos, ¿no? Y por último, tenemos que si a este campo intermedio entre E y K, mediante la función teta, yo lo mando a este grupo de Galois, ¿sí? Y pues sabemos que podría pasar que este subgrupo sea un subgrupo normal de G, ¿no? Entonces vamos a saber cuándo este es un subgrupo normal de G. Entonces va a resultar que este Galois de K sobre F va a ser un subgrupo normal de Galois de K sobre E, sí, solo sí, esta extensión F sobre E, esta extensión que está aquí, es una extensión de Galois, ¿sí? Entonces, este subgrupo va a ser un subgrupo normal de G, sí, solo sí, esta extensión F de E es una extensión de Galois, ¿sí? Y eso recordemos que lo que quiere decir es que el grupo de Galois de F sobre E coincide con el grado de extensión de F sobre E, ¿sí? Ok, bueno, la cardinalidad del grupo de Galois de F sobre E coincide con el grado de extensión de F sobre E. Y por último, recordemos que si tenemos un subgrupo normal en otro grupo, o sea, si pasara que este subgrupo es un subgrupo normal de G, entonces yo puedo hacer el grupo cociente. Yo puedo hacer el grupo cociente de Galois de K sobre E sobre Galois de F sobre E, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer el grupo cociente de Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F. Y lo que me dice es que ese grupo cociente va a ser isomorfo a Galois de F sobre E, donde esto es como la ley de sándwich, pero como les he dicho, no es como la ley de sándwich, sino es algo como inverso, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo F que aparece acá abajo es el que va acá arriba, y el campo E que aparece acá arriba es el que va acá abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿y cómo recuerdo esa información en este diagramita? Fácil, ¿no? Tengo Galois de K sobre E, y ese tiene como subgrupo a Galois de F sobre E, ¿no? Entonces, si yo hago el cociente de Galois de K sobre E sobre Galois de F sobre si yo hago el cociente de Galois de K sobre E sobre el grupo cociente sobre el Galois de K sobre F, entonces lo que yo tengo es Galois de F sobre E. ¿Sí? Es lo que tengo aquí, ¿no? En el caso en el que obviamente esta extensión sea una extensión, este subgrupo sea un subgrupo normal de G, ¿no? Ok. Entonces, pues ese es el teorema que queremos demostrar, ¿no? Que hay una biyección entre campos intermedios y los subgrupos del grupo de Galois, siempre y cuando mi extensión sea finita y sea una extensión de Galois, y además pasan estas condiciones, ¿no? Entonces, en la clase pasada ya dijimos que era una extensión normal, ¿no? Y dimos una equivalencia para que algo sea una extensión normal. Ahora voy a estudiar la separabilidad y hoy vamos a demostrar parte de esta equivalencia, de que cuando yo calculo Galois de K sobre E y luego calculo el campo fijo sea igual a E, es equivalente a que sea normal y separable. Entonces hoy vamos a demostrar parte de eso. Ok, entonces ya estudié normalidad en la clase pasada, ahora voy a estudiar separabilidad. Entonces para eso, recordemos que en la clase pasada habíamos definido lo siguiente. Si yo considero E un campo y yo considero f de x un polinomio con coeficientes en E, y supongamos que yo tengo alfa en E, una raíz de f de x. ¿Sí? Si como es una raíz de f de x, tenemos que x menos alfa divide a f de x, ¿no? Entonces vamos a decir que alfa es de multiplicidad m, ¿sí? Vamos a decir que alfa es de multiplicidad m si pasa lo siguiente. Primero, x menos alfa a la m divide a f de x, pero
la siguiente potencia ya no. ¿Eso qué quiere decir? Que x menos alfa a la m más 1 ya no divide a f de x. Entonces, para el m que pasa esta condición, vamos a decir que es la multiplicidad, vamos a decir que alfa es de multiplicidad m si se satisfacen esas dos condiciones, ¿no? Ok, si m es mayor que 1, entonces vamos a decir que alfa es una raíz repetida de f de x, ¿no? ¿Sí? Si x menos alfa a la m divide a f de x con m mayor que 1, entonces vamos a decir que es una raíz repetida, ¿no? Ok. Entonces, pues ahora sí vamos a... Entonces, con esto ya tengo la definición de cuando una raíz es una raíz repetida, ¿no? Básicamente, alfa va a ser una raíz repetida si x menos alfa aparece varias veces, que es lo que estoy diciendo aquí, en la descomposición de f de x, ¿no? En una descomposición lineal de f de x. Ok, ahora, entonces con eso, pues ya puedo decir cuándo un polinomio es separable o no, ¿sí? Entonces ya tengo cuándo una raíz de un polinomio es una raíz repetida de ese polinomio, ¿no? ¿Sí? Ahora puedo decir cuándo un polinomio es separable. Un polinomio reducible es separable. Entonces tenemos esta definición 2.74, que me dice lo siguiente. Considero E un campo y considero f de x un polinomio con coeficientes en E. ¿Sí? Un polinomio que va a ser irreducible, ¿no? Y consideremos f un campo de descomposición de f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esa información, vamos a decir que f de x. Entonces, como f es campo de descomposición de f de x, tenemos que f de x se factoriza linealmente en f de x, ¿no? Es decir, f de x, es decir, f tiene a todas las raíces de f de x, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces tenemos un polinomio reducible y un campo de descomposición de f de x, ¿no? Entonces vamos a decir que ese polinomio reducible f de x es separable sobre E si f de x no tiene raíces repetidas en f de x, ¿sí? Es decir, que todas las raíces de f de x son distintas, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que un polinomio irreducible sea separable. Entonces, básicamente, que un polinomio reducible sea separable quiere decir que todas las raíces de ese polinomio reducible en su campo de descomposición son distintas, ¿sí? Entonces, aquí tengo la definición de polinomio separable. Un polinomio irreducible va a ser separable si todas sus raíces son distintas. Ahora necesito la definición para un polinomio en general. Entonces, si yo me tomo un polinomio g de x en e de x que no necesariamente es irreducible, entonces, ¿cuándo vamos a decir que ese polinomio es separable? Entonces, a g de x yo lo puedo descomponer como producto de irreducibles, ¿no? Entonces voy a decir que g de x es separable si todos los factores irreducibles de g de x son separables, ¿no? Es decir, si cada vez que yo descompongo a f de x como producto de polinomios irreducibles, entonces todos esos polinomios irreducibles, todas sus raíces son distintas, ¿sí? Entonces, irreducibilidad básicamente se refiere a que los polinomios irreducibles no tienen raíces repetidas, ¿no? Básicamente es eso, ¿sí? Y un polinomio no necesariamente irreducible va a ser separable si sus factores irreducibles son separables, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Ok. Entonces yo ya he definido separabilidad. Separabilidad de un polinomio, ¿no? Que un polinomio sea separable. Ahora voy a decir cuándo una extensión es separable, ¿sí? Y eso va a estar dado en términos de polinomios, ¿no? Entonces considero f sobre e una extensión de campos y considero alfa en f un elemento algebraico, ¿no? No estoy diciendo que esta extensión sea algebraica, ¿no? Solamente estoy diciendo que estoy tomando alfa en f un elemento algebraico. Entonces, como alfa en f es un elemento algebraico, pues existe el polinomio mínimo, ¿sí? Entonces existe el polinomio mínimo de alfa respecto al campo E, ¿no? Entonces ese va a ser un polinomio con coeficientes en E de X. Y sabemos que este polinomio es único, ¿no? Con coeficientes en E, ¿sí? Entonces vamos a decir que este elemento alfa es un elemento separable, ¿sí? Entonces vamos a decir que alfa es separable sobre E
si, si resulta ser que su polinomio mínimo es separable sobre E. Es decir, si resulta ser que su polinomio mínimo no tiene raíces repetidas. ¿Sí? Entonces, un elemento en una extensión, un elemento algebraico en una extensión f sobre E va a ser separable sobre E si su polinomio mínimo no tiene raíces repetidas, ¿no? Es lo que estoy diciendo aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo voy a decir que una extensión es separable? Entonces voy a decir que una extensión f sobre E es una extensión separable si todo elemento es separable, si todo elemento de f es separable. Es decir, en particular, todo elemento de f es algebraico y además el polinomio mínimo de todo elemento de f no tiene raíces repetidas, ¿no? Entonces esa es la definición de extensión separable. Entonces ya tenemos las dos nociones, ¿no? De separabilidad y normalidad. Entonces ahora sí voy hacia demostrar el teorema principal de esta clase y de la siguiente, que va a ser lo que habíamos dicho, ¿no? Que en el teorema fundamental de la teoría de Galois necesitamos que tomar una extensión de Galois, pero extensión de Galois por definición es que cuando yo calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo, regreso al campo base, entonces necesitamos esta condición, que esta condición sea equivalente a otra cosa que sea más fácil de verificar, y esa cosa que es más fácil de verificar es que sea normal y separable. Entonces queremos demostrar que esta condición es equivalente a esta. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la siguiente, en esta proposición, ¿no? Entonces me considero que es la proposición 2.76, que me dice lo siguiente: si yo me considero K sobre F una extensión algebraica, K sobre F, ¿no? Y yo me considero G, el grupo de Galois de K sobre F, el grupo de Galois de esta extensión, entonces son equivalentes. Si yo calculo el grupo de Galois de esta extensión K sobre F y luego calculo el campo fijo, entonces regreso al campo base, sí, regreso al campo más chiquito. Es decir, son equivalentes que esta extensión sea una extensión de Galois, es decir, K sobre F es de Galois. Esta es la definición, ¿no? Es una extensión de Galois. ¿Sí? Entonces es equivalente a esto. La segunda condición, que es que la extensión sea normal y separable, ¿no? Que es la que queremos. B, que esta extensión K sobre F es una extensión normal y separable, ¿no? Que sea una extensión normal y separable, ¿qué quiere decir? Que K es el campo de descomposición de una familia finita de polinomios, eso es que sea normal, y que sea separable, es que todo elemento de K, su polinomio mínimo respecto al campo F, no tiene raíces repetidas, ¿no? Entonces, si pasa a estas dos condiciones, va a ser equivalente a que sea una extensión de Galois, y también va a ser equivalente a lo siguiente, que K es el campo de descomposición de una familia de polinomios separables sobre F, ¿sí? Acá lo que me está diciendo, ¿sí? Que K sobre F sea una extensión normal y separable, ¿qué es lo que nos dice? Que sea normal es que K es el campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en F, ¿sí? Y separable significa que todo polinomio mínimo, los polinomios mínimos de los elementos en K no tienen raíces distintas, ¿no? Entonces, el inciso C me está diciendo que necesariamente esta extensión va a ser normal y separable si necesariamente K va a ser el campo de descomposición de una familia de polinomios separables sobre F, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea descomposición de una familia de polinomios separables? Quiere decir que cuando yo descompongo a los polinomios en irreducibles, entonces los irreducibles no tienen raíces repetidas, ¿no? Entonces en esta clase vamos a demostrar A implica E, A implica B y B implica C. Y en la siguiente clase vamos a empezar con la demostración de C implica A. Quizás en la siguiente clase me tome 2 para demostrar C implica A, quizás, ¿eh? Pero hoy vamos a demostrar A implica B y B implica C. ¿Ok? Entonces, pues supongamos
A, ¿no? Entonces supongamos que F es el campo fijo asociado a G, ¿no? Que es exactamente esto. Que lo que quiere decir es que si a esta extensión yo le calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo, pues regreso a F, ¿no? Entonces supongamos que pasa esto, ¿sí? Entonces yo quiero ver que cada F es una extensión normal y separable, ¿no? Ok. Entonces primero vamos a ver separabilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver que cualquier polinomio mínimo de un elemento, primero veremos separabilidad, ¿ok? Entonces acá lo voy a escribir acá, veremos separabilidad. Es lo primero que veremos, ¿sí? Es decir, veremos que el polinomio mínimo de cualquier elemento alfa en K no tiene raíces repetidas, ¿no? Ok. Entonces, pues me tomo un elemento alfa en K, ¿no? ¿Sí? Me tomo un elemento alfa en K y me considero G. Los elementos de G, ¿qué son? Los elementos de G son automorfismos que van de K en K, que me dejan fijos a los elementos de F, ¿no? ¿Sí? Entonces yo me tomo un elemento alfa en K y lo que hago es que para cada sigma en el grupo G, evalúo sigma en alfa, ¿sí? Entonces yo me formo este conjunto. Entonces yo me formo el conjunto A de las sigma de alfa, tales que sigma va recorriendo sobre todos los elementos de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero, ok. Entonces, este es un subconjunto de K, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces me fijo en todas las me agarro un sigma, me agarro un sigma en G, para cada sigma en G, considero el elemento sigma de alfa, y sigma, como sigma va de K en K, como sigma va de K en K, entonces todos estos elementitos están metidos dentro de K, ¿no? Entonces, me considero todos los sigmas en alfa tales que sigma está en G. Entonces, bueno, ok. Ahora por otro lado me considero P de X, por definición, como alfa. Como esta es una extensión, como K sobre F es una extensión algebraica, entonces alfa satisface un polinomio con coeficientes en F, ¿no? Entonces existe el polinomio mínimo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar P de X igual al polinomio mínimo de alfa respecto al campo F, ¿no? Que ese va a ser un polinomio con coeficientes en F. Entonces considero el polinomio P de X el polinomio mínimo. ¿Sí? Y lo que dijimos es que existe porque esta extensión es algebraica, ¿no? Ahora, como sigma es un elemento del grupo de Galois, ¿qué es lo que va a pasar? Va a resultar que sigma es un automorfismo que va de K en K y fija los elementos de F, ¿no? ¿Sí? Y este polinomio P de X tiene coeficientes en F, ¿sí? Y resulta ser que esta alfa, que está en K, es una raíz de P de alfa. Y entonces, vimos en el lema 2.34 de la clase 27 que si yo tengo un automorfismo que fija a los coeficientes del polinomio, a los coeficientes de un polinomio, ¿sí? Acá sigma fija los coeficientes de P de X, ¿no? Porque sigma es un elemento del grupo de Galois, ¿sí? Y entonces, y tenemos una raíz del polinomio P de X, entonces sigma de alfa va a ser otra raíz de P. Entonces tenemos, si ustedes checan en 2.34 de la clase 17, lo que vamos a tener es que entonces sigma de alfa va a ser otra raíz de P. Sí, eso es importante, ¿no? O sea, los elementos del grupo de Galois fijan las raíces de polinomios con coeficientes en F, ¿no? Y P de X tiene coeficientes en F. No, bueno, no las fijan, lo que quiero decir es que las permutan. Los elementos del grupo de Galois de K sobre F permutan a las raíces de polinomios con coeficientes en F. Entonces, por lo tanto, si esta es una raíz de P, también sigma de alfa es una raíz de P. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que P de X es un polinomio con coeficientes en E. Entonces,
en f, perdón, entonces p de x tiene un número finito de raíces. Entonces, como p de f tiene un número finito de raíces, a pesar de que aquí estoy recorriendo todos los elementos del grupo G, hasta ahorita no estoy diciendo que G sea un grupo finito, ¿no? Todavía no lo sé, pero a pesar de que aquí estoy recorriendo un grupo que podría ser infinito o finito, entonces, como todos estos elementos, por lo que acabamos de decir, los elementos sigma de alfa van a ser raíces de p de x y p de x tiene un número finito de raíces, pues va a resultar que este conjunto A es finito, ¿no? Es finito y además es finito y a lo más tiene exactamente, y a lo más tiene tantos elementos como el grado del polinomio p de x, ¿no? Porque sabemos que p de x tiene a lo más tantas raíces como su grado, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, este conjunto A es finito, ¿sí? Ok. Entonces, como es finito, pues yo puedo considerar, pues, un número finito de, pues, los puedo enumerar, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los elementos de A? Son sigma de alfa para sigma un elemento del grupo de Galván, ¿no? Entonces, como este conjunto A es finito, entonces puedo suponer que tengo alfa 1, que va a ser sigma 1 de alfa, sigma 2, alfa 2, que va a ser sigma 2 de alfa, y alfa R, que va a ser sigma R de alfa, que todos estos elementos van a ser todos los elementos distintos de A, ¿sí? Entonces van a ser todos los elementos de A, ¿sí? Ok, y eso va a ser para algunos sigma I en el grupo de Galois G, ¿no? Sí, eso pasa porque A es sigma de alfa, donde sigma va recorriendo los elementos de G. Entonces, como este conjunto es finito, pues resulta ser que existe un número finito de elementos en el grupo G que me dan todos los elementos de A, ¿no? Y y los estoy llamando como alfa 1, ¿no? Entonces, supongamos que estos, alfa 1, alfa 2, hasta alfa R, son todos los elementos que son distintos de A. Y como dije, además, todos los elementos de A que son R, vamos a tener que R es menor o igual que D, ¿no? Porque ¿qué es lo que sabemos? Lo que dijimos acá arriba es que todos los elementos de A son raíces de P de X. Entonces, todos los elementos de este conjunto son raíces del polinomio P de X y P de X tiene grado finito, ¿no? Entonces, por lo tanto, es finito. Pero lo que no sabemos es que aquí aparezcan todas las raíces, ¿no? No sabemos que aquí aparezcan todas las raíces del polinomio p de x. Sabemos que estas son raíces, pero no sabemos que son todas, ¿sí? Y por lo tanto, como no sabemos que sean todas, entonces por lo tanto r es menor o igual que d, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Entonces, acá tenemos que A, mi conjunto A, consta de alfa 1, sigma alfa 1, alfa 2 hasta alfa R, ¿no? Donde alfa 1 es sigma 1 de alfa, alfa 2 es sigma 2 de alfa R es sigma R de alfa, y sigma I son elementos del grupo de Galois, ¿no? Ok. Entonces tenemos que como cada sigma I es un elemento del grupo de Galois de K sobre F, y alfa está en K, entonces lo que tenemos es que estos elementos están en K, ¿no? Alfa I, sigma I de alfa I que es por definición sigma I de alfa, todos estos están en K para todo I que va desde 1 hasta R, ¿no? Lo que estoy diciendo es que todos estos elementos están en K, ¿no? Entonces, pues podemos considerar el siguiente polinomio. Consideramos el siguiente polinomio f de x, que va a ser el producto desde I igual a 1 hasta R de x menos alfa I, ¿sí? Entonces, como todos estos alfa I están en K, pues resulta ser que este polinomio, este x menos alfa I, pues es un polinomio con coeficientes en K, ¿no? Y entonces, pues, si este polinomio x menos alfa I es un polinomio con coeficientes en K, cuando yo hago el producto de todos ellos, entonces, este polinomio que estoy llamando como f de x va a ser un polinomio con coeficientes en K, ¿sí? Entonces, este f de x lo voy a escribir, lo voy a subrayar. Es un polinomio con coeficientes en K, ¿sí? Ok. Ahora, consideremos tau
un elemento de G arbitrario, ¿sí? Un elemento de G, ¿no? Recordemos que G es exactamente el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Que este es Galois de K sobre F. ¿Sí? Entonces me tomo un elemento del grupo de Galois arbitrario. ¿Eso qué quiere decir? Que tau es un isomorfismo de K en K que deja fijo a los elementos de F, ¿no? Entonces tenemos que tau es un isomorfismo que va de K en K, ¿no? Y los alfa I están en K. Y dijimos que los alfa I todas eran distintas, todos estos alfa I que aparecían acá son distintos, ¿no? Entonces, como tau es un isomorfismo y alfa I es distinto de alfa J, si I es distinto de J, para I y J entre 1 y R, es decir, me estoy agarrando dos elementos aquí, ¿no? Entonces, alfa I es distinto de alfa J, si I es distinto de J, I y J va corriendo desde 1 hasta R, ¿no? ¿Sí? Entonces, como tau es un isomorfismo, si estos son elementos, como tau es un isomorfismo en particular, es inyectiva, ¿no? Y entonces, como es inyectiva, entonces manda elementos distintos en elementos distintos, ¿no? Entonces, como tau es isomorfismo, va a pasar que entonces tau de I, de alfa I, va a ser distinto de tau de alfa J, si I es distinto de J. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si yo considero los elementos alfa 1 hasta alfa R, que todos son distintos, y yo le aplico tau, entonces voy a tener, todos esos van a ser distintos, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este conjunto B, todos los elementos tau alfa 1, tau alfa 2 hasta tau alfa R, todos son distintos, ¿no? Entonces, en este conjunto todos son distintos, ¿ok? Ahora bien, notemos que ¿quién es tau de alfa I? Tau de alfa I. ¿Quién es alfa I? ¿Quién era? Alfa I, acá está, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos que alfa I es sigma I de alfa, ¿no? Por lo tanto, ¿quién es tau de alfa I? Por lo tanto, tau de alfa I va a ser tau de sigma I de alfa, ¿sí? Entonces, sigma I es un elemento del grupo de Galois, o sea, es un elemento de G, y tau también es un elemento del grupo de Galois, también es un elemento de G, ¿no? Entonces, esta composición, sigma I compuesta con tau, es un elemento del grupo de Galois, ¿sí? Y esto pasa, entonces, este es un elemento del grupo de Galois para cada I entre 1 y R. Pero ¿qué pasaba? Resultaba que A, habíamos dicho que ¿quién era A? A era el conjunto de todos los sigma de alfa, tales que sigma va recorriendo los elementos del grupo de Galois, ¿no? Entonces, si este es un elemento del grupo de Galois, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, si este es un elemento del grupo de Galois y lo estoy evaluando en alfa, entonces lo que estamos diciendo es que estos elementitos están en A, ¿no? Entonces, como pasa esto, entonces tenemos que B, que es el conjunto de tau alfa 1, tau alfa 2 hasta tau alfa R, todos estos elementos están en A. Por lo tanto, B está contenido dentro de A, ¿no? ¿Sí? Todos estos elementos son imágenes de alfa por algún elemento del grupo de Galois, ¿no? Y esos son exactamente los elementos de A. Por lo tanto, B está contenido dentro de A. Pero ¿cuánto es la cardinalidad de B? B tiene cardinalidad R, ¿no? B tiene cardinalidad R. Y dijimos acá arriba que alfa 1 hasta alfa R son todos los elementos de A. Entonces, ¿qué cardinalidad tiene A? A también tiene cardinalidad R, ¿no? Entonces, por lo tanto, B tiene cardinalidad R y A también tiene cardinalidad R. Pero B está contenido dentro de A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un conjunto, tenemos que B está contenido dentro de A y B y A tienen el mismo número de elementos, ¿no? Y ambos son finitos, ¿no? Por lo tanto, B es igual a A.
¿sí? Por lo tanto, este conjunto es igual a, es decir, el conjunto de todos los elementos que yo había obtenido al principio, alfa 1 hasta alfa r, coincide con el conjunto tau alfa 1 hasta tau alfa r, ¿no? Como conjuntos, no quiere, sí, como conjuntos, no quiere decir que tau alfa 1 es igual a alfa 1, ¿no? Lo que quiere decir es que tau alfa 1 es algún elemento de este conjunto, no necesariamente alfa 1. De la misma manera, tau alfa 2 es un elemento de este conjunto, no necesariamente alfa 2, ¿no? Entonces, como B es igual a A, pues tenemos que este conjunto, que A es exactamente este conjunto, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Entonces, lo que obtenemos, ¿qué es lo que me está diciendo acá? ¿Qué es lo que estamos obteniendo acá? Si a alfa 1 yo le aplico tau, tau de alfa 1 vuelve a caer en este conjunto, ¿no? Si yo a alfa 2 yo le aplico tau, si yo a alfa 2 yo le aplico tau, tengo que tau 2 de alfa está en este conjunto, pero como este conjunto es igual a este, lo que está diciendo es que vuelva a caer en este conjunto. Entonces lo que me está diciendo es que tau permuta los elementos de A, ¿no? Entonces el hecho de que A sea igual a que esos dos conjuntos sean iguales, me está diciendo exactamente que el elemento tau me está permutando los elementos de A, ¿sí? Donde A es este conjunto, ¿no? Alfa 1 hasta alfa R. Ok. Entonces, tenemos que tau, como es un elemento del grupo de Galois de K sobre F, tau va de K en K, ¿no? Tau va de K en K, ¿sí? Y entonces, primero, bueno, ya vimos que tau permuta todos los elementos de A, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tau es un morfismo que va de K en K, que fija los elementos de F porque es un elemento del grupo de Galois, ¿no? Entonces, este tau induce un isomorfismo entre el anillo de polinomios de coeficientes en K con el anillo de polinomios con coeficientes en K, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace ese morfismo? Y además sabemos que este es un morfismo de anillos, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que le va a hacer tau estrellita a mi polinomio f de x? Recordemos que f de x es este, ¿no? F de x es un polinomio con coeficientes en k, que lo puedo escribir como el producto desde i igual a 1 hasta r de los x menos alfa i, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser tau estrellita de f? Tau estrellita de f de x va a ser tau estrellita. F de x es este producto, ¿no? Entonces va a ser tau estrellita de este producto. Pero como tau estrellita es un morfismo de anillos, ¿qué es lo que va a resultar? Entonces tau estrellita de este producto va a ser exactamente el producto desde i igual a 1 hasta r de tau estrellita de x menos alfa i, ¿no? Entonces es tau estrellita de este polinomio. Pero ¿qué es lo que le hace tau estrellita a un polinomio? Tau estrellita a un polinomio lo único que hace es que cambia los coeficientes a través del morfismo tau, ¿no? Entonces, yo a este polinomio x menos alfa i lo convierto en otro polinomio utilizando el morfismo tau. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 1 que multiplica a x, como tau es un morfismo de anillos, manda el 1 en el 1, entonces el 1 va a dar al 1. Entonces aquí lo manda al 1 y luego lo que hacemos es cambiamos este coeficiente por tau de alfa i, ¿no? Entonces tenemos que al aplicarle tau estrellita a este polinomio, lo que tengo es x menos tau de alfa i. Y entonces tenemos que esto va a ser exactamente el producto desde i igual a 1 hasta r de x menos tau de alfa i. Pero recordemos que los tau de alfa i son exactamente el conjunto de tau de alfa cis, es exactamente el conjunto de alfa i's, ¿sí? Entonces, después de hacer el producto, es decir, como tau me permuta la raíz, como tau me permuta los elementos de alfa, entonces después de hacer este producto, después de hacer todo este producto, pues voy a obtener que todo este producto va a ser exactamente el producto desde i igual a 1 hasta r de x menos alfa i. Sí, porque
porque pasa esto, ¿no? Tau de los alfa i coinciden exactamente con los alfa i. Entonces, después de hacer el producto, va a ser exactamente el producto desde i igual a 1 hasta r de los x menos alfa i, ¿sí? Pero el producto desde i igual a 1 hasta r de los x menos alfa i es exactamente f de x. Y entonces, ¿qué es lo que concluimos? Por lo tanto, lo que hemos concluido es que tau estrellita de f de x es f de x. ¿Sí? Ok. Ahora, por otro lado, entonces, por otro lado, calculemos tau estrellita de f de otra forma. ¿Sí? Por otro lado, supongamos que mi f de x, que es este producto, cuando ya hice el producto, lo puedo yo escribir como x a la n más b sub n menos 1 de x a la n menos 1 más bla 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 más b1x más b0, donde este es un polinomio con coeficientes en k, ¿no? Es decir, todos estos elementos están en k, ¿no? Con los bi en k para todo ahí, ¿no? Entonces, supongamos que cuando yo hago el producto, mi f de x lo puedo escribir así, ¿no? Y aquí tiene coeficiente 1, ¿no? Porque estoy haciendo, todos aquí aparecen con coeficiente 1, ¿ok? Y entonces, pues otra vez, si yo calculo tau estrellita de f de x, ¿qué es lo que dijimos? Que a un polinomio, lo único que hace es cambia los coeficientes aplicándole el morfismo tau, ¿no? Entonces, cuando yo le aplico tau estrellita f de x, que es de esta manera, pues va a ser x a la n más tau de bn menos 1 por x a la n menos 1 más bla bla bla, más tau de b1 por x más tau de b0. ¿Sí? Pero como vimos acá arriba, tau estrellita de f de x es f de x. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos que este tau estrellita de f de x es f de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tengo entonces es que este polinomio que está apareciendo aquí, que tiene coeficientes tau, es este mismo polinomio que aparece aquí, bueno, que tiene coeficientes tau de base, y es el mismo que este polinomio que tiene coeficientes base, ¿no? Entonces, si es el mismo, quiere decir que los coeficientes son lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que los coeficientes, este coeficiente es lo mismo que este, y así sucesivamente, ¿no? Tau de B1 es lo mismo que B1, y tau de B0 es igual a B0, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tau de BI es igual a BI para todo I que va desde 0 hasta n-1, ¿no? Es decir, me está fijando a los coeficientes de este polinomio, ¿sí? Ok. Ok. Ahora, el tau que me tomé, aquí fue arbitrario, ¿no? El tau que me tomé aquí fue arbitrario, ¿sí? Entonces, y demostré que ese elemento arbitrario, ¿sí? Me fija a todos estos elementos. Como tau fue arbitrario, lo que demostramos es que para un tau arbitrario, tau de BI es BI para todo I, ¿no? Entonces, como tau fue arbitrario, lo que quiere decir es que lo que hemos demostrado es que tau de BI es igual a BI para todo elemento tau en el grupo de Galois, ¿sí? Pero recordemos que, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que F, estamos suponiendo A, ¿no? Y eso, y suponer A, ¿qué me está diciendo? Que F es exactamente K de G, es decir, que este es el campo fijo, que F es el campo fijo fijado por los elementos de G, ¿sí? Y entonces estos elementitos BI son fijados por los elementos de G, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que, por lo tanto, como estos elementos BI están acá, porque es lo que estamos diciendo acá, entonces concluimos que los BI están en F, ¿sí? Y entonces, y eso pasa para todo 0
para todo i que va desde 0 hasta i menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? En este polinomio f de x, cuando yo hago este producto, a pesar de que estos alfa i están en k, cuando yo hago todo el producto, me da un polinomio donde, bueno, sabíamos que en un principio los polinomios, los coeficientes estaban en k, ¿no? Pero resulta ser que los coeficientes están en algo más chiquito, están en el campo f, ¿sí? Están en el campo f. Y entonces, por lo tanto, si todos los coeficientes de mi polinomio están en f, que es lo que acabamos de decir aquí, entonces resulta ser que este polinomio f de x, después de hacer el producto de todo esto, es un polinomio con coeficientes en f. Ok. Entonces ya me lo acabo, ok. Bueno, esa implicación. Entonces, por lo tanto, va a ser un polinomio con coeficientes en f. Ahora, notemos que alfa estaba en a. ¿Quién era a? Recordemos que a es el conjunto de todos los sigma de alfa, donde sigma va recorriendo todos los elementos del grupo de Galois, ¿no? Y los elementos del grupo de Galois son automorfismos que van de k en k, que dejan fijos los elementos de f. Entonces, la identidad en k está acá, y entonces cuando yo le aplico, cuando sigma es la identidad, pues alfa, y de alfa va a ser alfa, ¿no? Y entonces alfa va a estar en a, que es lo que digo aquí. Entonces notemos que alfa está en a, pues la identidad en k, cuando yo lo evalúo en alfa, está en alfa, y la identidad en k es un elemento del grupo de Galois, ¿no? Por lo tanto, aquí estoy tomando el producto de x menos alfa i, desde i igual a 1 hasta r, y estos alfa i están recorriendo todos los elementos de a, ¿no? Entonces, si alfa está en a, pues alfa corresponde con alguno de estos. Entonces, por lo tanto, cuando yo evalúo f en alfa va a ser 0, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado un polinomio con coeficientes en f que me anula a alfa, ¿sí? Pero p de x es el polinomio mínimo de alfa con coeficientes en f, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué propiedad sabemos que tiene el polinomio mínimo, no? El polinomio mínimo divide a cualquier otro polinomio. El polinomio mínimo con coeficientes en f divide a cualquier otro polinomio con coeficientes en f que me anule a alfa. Aquí estamos teniendo un polinomio con coeficientes en f que me está anulando a alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo que estoy diciendo acá, concluimos que el polinomio mínimo p de x divide a f de x aquí, en e de x, ¿no? Perdón, aquí es en f de x. Porque f de x tiene coeficientes en e, ¿no? En f. ¿Sí? Entonces tenemos que p de x entonces tenemos que p de x divide a f de x aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero f de x y bueno, y f de x está contenido en k de x, ¿no? Porque f está contenido dentro de k, ¿sí? Pero f de x dentro de k de x se factoriza así, porque así lo tomamos, ¿no? ¿Sí? Donde todos estos x menos alfa i y x menos alfa j son distintos, ¿no? Si i es distinto de j, porque así no los habíamos tomado, ¿no? Nos habíamos tomado que alfa i era distinto de alfa j, ¿no? ¿Sí? Si i era distinto de j. Entonces tenemos que este f de x se descompone en factores lineales así, donde ninguno de estos, donde cada alfa i es raíz de f de x, aquí en k, y no tiene raíces repetidas, ¿no? Entonces, como p de x divide a f de x, entonces tenemos que p de x también se va a factorizar aquí en k de x, y también no va a tener raíces repetidas, ¿no? O sea, como este no tiene raíces repetidas, y p de x divide a f de x, entonces p de x no va a tener raíces repetidas, ¿sí?
Y entonces lo que me dice es eso, ¿no? También todos sus factores son distintos. Por lo tanto, el polinomio mínimo de alfa respecto a de f, que era p de x, es un polinomio separable. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Después de hacer todo esto, me tomé un elemento alfa en K y demostramos que su polinomio mínimo es separable, es decir, que no tiene de raíces repetidas. Entonces, eso quiere decir exactamente que esa extensión es separable, ¿no? Porque por definición, ¿qué quiere decir que una extensión sea separable? Recorremos la definición. ¿Sí? Una extensión f sobre e va a ser separable si cada vez que yo me tomo un elemento alfa en f, su polinomio mínimo es separable. Y eso quiere decir, y que sea separable, lo que quiere decir es que no tiene raíces repetidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya demostramos la separabilidad. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la extensión es separable. Ahora, bueno, ya demostramos parte de lo que queremos, ¿no? Porque ¿qué es lo que queremos? Queremos ver que A implica B, ¿no? Que si yo supongo esta igualdad, entonces esta es una extensión que es normal y separable, ¿no? Ya demostré que es separable, ahora nos falta la normalidad. Y para la normalidad vamos a utilizar el teorema que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Para la normalidad vamos a utilizar el teorema que vimos en la clase anterior. ¿Y qué es y cuál es el teorema que vimos en la clase anterior? Entonces ahora veamos que K sobre F es una extensión normal. Entonces, el teorema de la clase anterior me decía que era equivalente que esta cosa fuera una extensión normal a varias cosas y una de esas cosas era que si cada vez que yo me tomo un polinomio irreducible con coeficientes en f, de tal manera que ese polinomio irreducible ya tenía una raíz en k, entonces necesariamente ese polinomio irreducible ya tiene todas sus raíces en k. Entonces demostremos eso y entonces por el teorema 2.71 de la clase pasada habremos demostrado que esta es una extensión normal, ¿sí? Entonces me tomo p de x, un polinomio con coeficientes en f, que sea irreducible, ¿sí? Y supongamos que p de x tiene una raíz alfa en k, ¿sí? Y supongamos que alfa tiene una raíz alfa en k, ¿sí? Entonces podemos suponer que este polinomio irreducible es mónico, ¿no? Después de dividir, podemos suponer que es irreducible. Y así como p de alfa es igual a 0 y p de x es irreducible y mónico, pues tenemos que p de x es exactamente el polinomio mínimo de alfa respecto del campo f. ¿Sí? Ok, entonces tenemos que p de x va a ser el polinomio mínimo de esto. Y entonces, repitiendo la demostración que hicimos ahorita acá en A sobre... Porque recordemos que lo único que hicimos aquí fue que nos tomamos un elemento para hacer toda esta demostración. Lo que hacíamos era que nos tomábamos un elemento alfa en K y considerábamos su polinomio mínimo, ¿no? Entonces ahorita estoy considerando, entonces, repitiendo esta demostración que hicimos aquí, que llegamos que f de x, que el polinomio p de x ¿qué concluimos aquí? Que f de x ya se factorizaba linealmente en k de x, y como p de x divide a f de x, pues también p de x se factoriza linealmente en k de x, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, por la demostración que hicimos ahorita,
¿sí? Entonces, pues ya tengo este polinomio, ya tengo un elemento alfa en K, y tengo que P de X es el polinomio mínimo de ese alfa. Entonces, por la misma demostración que hicimos ahorita, tenemos que P de X se factoriza linealmente en K de X. Y entonces quiere decir que P de X tiene todas sus raíces en K. Y por lo tanto, el 2.71 que me decía que si cada vez que tengo un polinomio irreducible, y si ese polinomio es reducible, cada vez que yo tengo un polinomio reducible con coeficientes en f de x, y si ese polinomio reducible ya tiene una raíz, si logro demostrar que todas sus raíces ya están en K, entonces necesariamente la extensión es normal, ¿no? Ahorita es lo que acabo de demostrar, lo que acabamos de demostrar aquí también, ¿no? Demostramos que P de X, utilizando la demostración que hicimos acá arribita, también se factoriza linealmente en K de X, y por lo tanto P de X tiene todas sus raíces en K. Por lo tanto, esta extensión por 2.71 es una extensión normal, ¿sí? Entonces ya demostramos A implica B, y B implica C es fácil, ¿no? ¿Por qué? B implica C. ¿Qué queremos ver? Queremos ver, ya demostramos que bajo esta condición, K sobre F es una extensión que es normal y separable. Ahora veamos que B implica C. Es decir, que si tenemos que K de F es una extensión normal y separable, veamos que es el campo de descomposición de una familia de polinomios separables sobre F. ¿Sí? Entonces, otra vez, veamos B implica C, ¿no? Entonces, estamos suponiendo que K sobre F es una extensión que es normal y separable, ¿no? Entonces, en particular, es una extensión normal. Entonces, ustedes checan el inciso E de la proposición de la clase anterior, que es el 2.71, lo que nos decía que una extensión fuera normal era equivalente a que K fuera el campo de descomposición de este conjunto S, donde S era el conjunto de todos los polinomios mínimos de alfas con coeficientes en F. Sí, entonces me considero para cada alfa en K, me considero su polinomio mínimo, ¿sí? Y considero el conjunto de todos los polinomios mínimos. Entonces 2.71 me decía que en el caso en el que esta extensión fuera normal, entonces K era campo de descomposición de esta familia de polinomios. ¿Sí? Ok. Como esta extensión, ahora bien, estamos suponiendo que esta también es una extensión separable, ¿no? Entonces, como esta extensión es separable, la definición de ser separable es que todo elemento alfa en K, su polinomio mínimo es separable, ¿no? Entonces, como esta extensión es separable, tenemos que cada uno de estos polinomios es un polinomio separable, ¿sí? Y pues entonces ya acabamos de demostrar C, ¿no? Porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces que K es el campo de descomposición de esta familia de polinomios, y además que son irreducibles, y además cada uno de ellos es un polinomio separable, ¿sí? Y entonces ya demostramos ya demostramos B implica C, ¿no? Ya demostramos B implica C. Entonces, la clase siguiente quizás me tome una o dos clases de mostrar C implica A, y después de eso ya vamos a poder demostrar el teorema fundamental de la teoría de Galois, ¿sí? Entonces, pues nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase.